al final me sigue perdiendo aceite la moto. Yo desconfío que sea por la tuerca esta. Este es el tapón del aceite. Lleva aquí como una goma. Igual esta goma no está bien apretada y está perdiendo aceite. Entonces estaba mirando por una llave, si tenía yo la llave, y no la tengo. Estuve probando esta, que es de 14, y no llega. Se queda pequeño. Y me hace falta, entonces, tengo la llave esta de Carraca, pero me faltan los vasos grandes, que tengo que ir a buscar ahora uno. Y resulta que la medida, la regla esta de... ¿Cómo se llama esta regla? Vale, se llama calibre, lo tuve que buscar en Google. Vale, pues con el calibre me está dando de medida, mide unos 16 milímetros. Necesito, por lo tanto, un vaso para encajar aquí de 16 milímetros. A ver si lo encuentro en los chinos. Vamos a por ello. Y este es el día en que te sientes con ganas de hacer algo que varios mecánicos no pudieron hacer. Entonces tenía toda la idea de que la moto perdía aceite por culpa del tapón que no estaba bien apretado. Por lo cual decido coger el toro por los cuernos y buscar la herramienta que necesito y poder apretar el tapón más fuertemente y que no salga más aceite por ese lado. Pero claro, una cosa es lo que tú crees y otra es lo que puede ocurrir después. Primero vamos a comprar la herramienta que necesitamos. Bueno, estamos yendo para los chinos. Vamos a ir a un sitio que hay como una nave grande y tiene de todo. Creo que ahí se puede encontrar más fácilmente lo que estoy buscando. La llave de vaso del número 16, de 16 milímetros. Vamos allá a ver si lo encontramos. Porque a veces los mecánicos no se sabe cómo trabajan. Entonces creo que este trabajo lo voy a tener que hacer por mi cuenta. A ver si queda bien apretado de mi mano. Yo creo que puede ser la fuerza con la que está metida el tapón. Entonces lo voy a apretar un poco, a ver si es eso. Porque otra cosa no le veo. No creo que sea de otra cosa. Bueno, pues llegamos a los chinos. Déjame aparcar por aquí. Pero antes quería enseñar lo que es la fuga. A ver si la puedo coger bien. Vamos a ver. Desde aquí. A ver si se puede ver. Bueno, aquí está. Es el tapón de llenado y el fallo que le veo es al tapón de vaciado, que está más abajo de la moto, a esta altura. A ver si ahí está, ahí ya lo pesco, ahí lo estamos viendo. Bueno, ahora no se ve mucha fuga porque lo limpié ayer con un papel, pero hay algo de restos ahí. Incluso se ve aquí lo que es en la pata. Vale, ahí se puede ver que donde está la pata de cabra, ahí está todo como húmedo. Es decir, que baja el aceite de ahí arriba y va mojando toda la pata. Es decir, de por aquí. En fin, que no lo tengo yo claro esto. ¿Dónde viene? No sé si enfoco mejor.
vamos a hacer una parada para observar de dónde viene esta fuga, porque me parece, viéndolo ahora lentamente, que no viene del tapón de aceite como estaba imaginando en ese momento. Si hacemos un zoom donde está el agujero superior, se puede ver unas gotas de aceite cayendo. Ese agujero es el respiradero de la bomba del agua que había reparado antiguamente en Italia y creo que sigue fugando por ahí. Tiene toda la pinta. Bueno, en principio voy a intentar apretar esa tuerca. A ver si se puede y queda mejor. Vale, vamos allá. Después, como yo seguía con la idea de que la fuga provenía del tapón de salida de aceite, me fui a buscar por la llave del vaso del 16, pero no encontraba nada que valiese para mi llave de carraca. Y justo falta la medida 16. De 14 se salta a 17. Por poco. Esta es la llave de carraca que tengo yo. Y me hace falta el vaso. Esta llave de tubo también me podía valer. Esta vale 4 euros. Esta es de 20, no me vale. Después de buscar bastante, lo único que encontré fue una llave triple que traía 3 medidas y probando la que entraba en la tuerca resultó ser al final de la medida 17 milímetros. Menos mal que tenía otro tapón de repuesto para comprobar. Esta llave triple, que es de al final de 17. Me voy a llevar también estos guantes de jardinería para poner por debajo de los otros que tengo para cuando haga mucho frío. Es decir, doble guante. A ver si me funciona el truco. Total, 1 euro cuestan. Encontré este cableado que es para el tester, para el multímetro, que lo tengo roto y cuesta solo 1 euro. Un producto de colofonia para soldar mejor. Puede ser interesante, nunca probé la colofonia. A ver si me funciona y aprieta un poco esto. Está súper apretado. ¿Qué va? Esto no se puede apretar más, ¿eh? Apretar es para la izquierda. Chavales, esto está bien apretado, ¿eh? Aquí no hay nada que darle. Limpiar todo perfectamente y se nota pero muy poco, ¿eh? No se nota mucho. Pues tantas vueltas para nada. Eso, la tuerca estaba súper apretada, le di con la llave esa hasta el fondo y nada, eso no apretó más, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a mirar a estos días a ver si sigue perdiendo. Nada, que en principio no me preocupa mucho la pérdida, ya que por el momento no es demasiado aceite. Si más adelante veo que pierde más, ya tendremos que llevarla otra vez al mecánico y confirmar lo que yo pienso, que sea otra vez de la bomba de agua ya cambiada hace tiempo. Y me vienen a la cabeza dos preguntas. ¿Será el fallo porque le puse piezas de competencia que eran más baratas que las de Honda originales? ¿O será que el mecánico de Italia no era tan bueno como yo pensaba? Mira cómo lleva la rueda el camión este, reventada, al máximo. Es de atracciones de las fiestas. Y la rueda ya no puede más. Chavales, buenas noticias. Estos cables que compré me van perfectamente. Tienen la misma conexión que los viejos. Y eso que estaba dudando, pues tienen la misma. Ya que esto estaba aquí medio roto y no conectaba bien.
Aunque el problema mayor del aceite, vamos a seguir con él. A ver si damos con la solución algún día, poco a poco. Cambiándole el aceite de la transmisión. Esto es la transmisión, van los engranajes por aquí. Entonces hay que soltar aquí una tuerca, que es la por donde sale todo el aceite, y esta aquí es donde se mete. Entonces el aceite estaba muy negro. Esto llevaba unos 10.000 kilómetros ya encima, ¿eh? Le hacía mucha falta. Al día siguiente iba a llevar la moto al taller para cambiar el aceite de transmisión, pero al final lo hice yo mismo en plena calle en solo 15 minutos. Poco a poco me voy metiendo ya en faenas mecánicas, porque los talleres cada vez que vas te dejas una pasta. Para rodamientos de scooter y eso, Liqui Moly 80-90.